Bien, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, le ofrezco la palabra para la cuenta. Gracias, presidente. Ha llegado una comunicación del Centro de Padres Apoderados de las Escuelas Especiales de la provincia de Concepción, mediante la cual informa sobre la situación que está sucediendo en sus establecimientos a partir de la interpretación en la puesta en marcha del Decreto 83 de 2015, que obliga a cumplir el currículum para la educación regular con adecuaciones curriculares, lo que no está permitiendo que sus niños, adolescentes y jóvenes reciban una educación equitativa. Señala que esto es principalmente grave en los estudiantes con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y discapacidad múltiple en grado moderado o severo. También una declaración pública de la Asociación de Directores de Escuelas Especiales de la provincia de Concepción, carta abierta a los padres apoderados en las escuelas especiales agrupadas en ADCEP, entregada a la Seremi de Educación de la región del Biobío del 30 de septiembre, que es obviamente complementando lo anterior. Y del embajador de México en nuestro país, señor Francisco Javier Olavarría, en el cual reitera su solicitud de audiencia realizada con fecha 14 de septiembre del año en curso en relación con la situación del Club México de Santiago, institución que fue fundada en el año 1934. Eso, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Senadora Yanna. Presidente, a mí me parece bien preocupante la carta que han enviado las escuelas especiales de Concepción, porque además, tal como la Secretaría señala, aquí hay una larga data y ellos han recurrido a la institucionalidad, a la Seremía de Educación en el mes de septiembre, se señala en la nota. Creo que sería muy importante que el subsecretario, antes de que pudiera finalizar su participación en esta comisión, nos pudiera indicar cuál es el motivo por el cual hoy día no se está permitiendo hacer algo que la ley establece, que es los ajustes curriculares de acuerdo a las necesidades educativas especiales. Entonces, me parece que este es un tema de especial relevancia y que requiere una respuesta con oportunidad. Creo que ya ha pasado demasiado tiempo. Y quiero reiterar, presidente, también a propósito de la presencia del subsecretario, dado que no hemos tenido las respuestas que esta comisión ha requerido, particularmente por la situación que ocurre en el establecimiento técnico profesional de la comuna de Chonchi, que al igual que la situación que analizamos acá del establecimiento educacional en Temuco, ha tenido una larga huelga y no se ha garantizado la continuidad del derecho a la educación de los estudiantes. Sí, muy bien, senadora. Nosotros, subsecretario, a quien le damos la bienvenida en esta comisión, por acuerdo unánime de la comisión estamos remitiendo semanalmente situaciones como la que usted ha oído. Y efectivamente no hemos tenido respuesta de un número importante de esos oficios, y uno, el de las escuelas especiales, también nos gustaría que pudiera referirse en algún momento de la sesión a ese tema, sin perjuicio que le vamos a hacer llegar también formalmente el texto. ¿Mm? Como siempre, claro. Bien, respecto del Club México, está raro esa solicitud. El embajador de ese país en mi país de la comisión de que hay una situación bastante compleja con el funcionamiento del Club México. Y como está asociado de alguna forma culturalmente a ese país, él quiere exponer los antecedentes respecto a esta situación y a ver qué se podría efectuar con su atención. Creo que está una situación que está muy complicada en su funcionamiento. Debiéramos escucharlo y ojalá nos acompañe Aguilar o alguien del Ministerio de Deporte en ese momento. ¿Mm? Habría que... El jurídico. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Sí, dejémoslo para ya. Dentro de los próximos 15 días, darnos minutos al comienzo de la sesión. Bueno. ¿El Ministerio del Deporte dijo, no es cierto? Sí, sí, claro. Al subsecretario, la ministra, o el asesor jurídico. Cabecea ahí en el Ministerio. Bien. ¿Habla? Muy rápida. Señor secretario, otro tema que debiéramos ver antes de iniciar la orden del día es respecto del proyecto que aprobamos la semana pasada, que tuvo, si bien dos votos a favor, 3 abstenciones, que finalmente estas se sumaron las abstenciones y por lo tanto fue aprobado unánimemente. Es un proyecto de artículo único. Me refiero a la norma interpretativa sobre los bonos de los profesores.
Y el Ministerio, nosotros pensamos que iba a presentar indicaciones. El plazo para eso venció, entiendo que hace 2 días. Un plazo más bien interno, si quiere, porque como es artículo único se pueden presentar indicaciones en cualquier momento. Entonces tenemos que resolver si el proyecto lo llevamos a la sala o si el Ejecutivo necesita algún plazo, una semana más, para discutirlo en general y particular. Señor secretario. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, como ha señalado el señor presidente, en la sesión anterior de esta comisión se puso en votación en general el proyecto de ley de autoría de la senadora Muñoz, también de los senadores Quintana y Proboste, que tiene por objeto disponer una explicación respecto de la situación que se produce con los fondos retenidos por concepto de atraso en el pago de las imposiciones por parte de los sostenedores de establecimiento educacional. Recordarán ustedes que se recibió al presidente del Colegio de Profesores de la Ciudad de La Serena, quien expuso esta situación, y la norma fue puesta en votación en general, que dispone que la asistencia de deudas por pago de imposiciones constituye o afecta gravemente la garantía del derecho a la educación consagrada en el artículo 19, número 10 de la Constitución, y que los sostenedores de los establecimientos educacionales y autoridades procurarán la forma más idónea para una pronta solución a estas deudas. Esa es la expresión que utiliza, la forma más idónea para la solución de esta deuda. En la sesión pasada se le solicitó su opinión al ministro de Educación respecto a esta materia y la comisión acordó abrir un plazo de indicaciones hasta el día lunes pasado. Se habló con el señor presidente hace un momento, el día de ayer, perdón, en el cual la comisión tiene dos o tres posibilidades. Una es votar en particular el texto, tal cual está siendo formulado, y enviar el proyecto a la sala. 2, aprobarlo solamente en general y mandarlo a la sala también en esa condición, solamente en la discusión en general. Y la tercera es abrir un nuevo plazo de indicaciones, también acotado, con el objeto de que se presente algún tipo de propuesta que enmiende este texto. Claro, pero ya está aprobado en general. Está aprobado en general. Lo que pasa es que la comisión acordó solamente discutirlo en general. La comisión puede cambiar su decisión y decir, sí, mantenemos la discusión en general, pero lo mandamos a la sala, o bien efectuar la discusión en particular tal cual está el texto hoy día planteado. Presidente, mire, como se definió un plazo de indicaciones, esto fue parte del Fair Play, no llegaron esas indicaciones. Nosotros además solicitamos información que era bien relevante en nuestra opinión para este proyecto de ley, que tenía que ver con la cantidad de retenciones de subvenciones que se han hecho por cada uno de los sostenedores. Hemos solicitado también la información de cuántas imposiciones están pendientes para ver si es que hay una relación directa entre una decisión como esta y consecuencias como la que hemos visto por parte de profesores y profesoras. No sé si es que esa información ha llegado a la comisión, pero de todas maneras, cualquier indicación que uno pudiera pensar en una eventualidad en que esa información sea relevante para la toma de decisiones, ahí sí que sería una indicación inadmisible, porque uno se podría imaginar en que le restituyan esos recursos o no le hagan estas retenciones, no está en el margen de las actuaciones que nosotros podemos hacer. Entonces, en ese sentido creo que es mejor el que lo aprobemos en general y particular y que se pueda ver en la sala. Eso, presidente. Muy bien. Jorge. Sí, perdón, ¿ahí se escucha bien? Me escucharon todo, ¿no? Por otra parte, efectivamente el ministro ya ha solicitado tiempo de observación. El equipo ha estado trabajando en esta y si fuera posible nosotros nos gustaría solicitar algún tiempo más para poder entregar esas observaciones que ha estado trabajando el equipo. Entonces, de los 3 caminos que sugirió secretario, yo no quiero plantear alternativas, cambiar esto que está propuesto. Lo que sí, a mí me parece que es muy importante saber lo que piensa el Consejo de Defensa del Estado de esto. Yo creo que ya está bueno ya. Si uno preguntara hoy día cuánto del FAEP se está destinando a este objeto, porque fue creado el FAEP, la primera parte del FAEP fue creado para esto, para las imposiciones atrasadas. ¿Cuántos municipios son los que han usado el FAEP para esto? ¿En qué medida? ¿Cuántos son los municipios que están hoy día atrasados en imposiciones previsionales, en todo lo que son cotizaciones? ¿Y cuál es la razón?
Yo les puedo nombrar alcaldes que a mí me dicen que hacen proyectos con estos recursos. Quiero repetir eso, porque me han dicho que hacen proyectos con estos recursos. Entonces podemos parchar y parchar, pero hay un origen que tiene que ver con que no hay sanción a quien no cumple con una obligación legal. Esta es plata de los trabajadores, de los profesores. Entonces yo encuentro que, yo personalmente estoy convencido que mientras no haya alguien detenido por estos efectos, esto no va a cambiar, porque se generó un hábito de estar atrasado y no pagarla. Y es una cuestión que hay que tenerla independiente de las señales que se puedan dar, en fin. Pero creo que ayer lo hablaba con el presidente del Colegio de Profesores, que estaba acá, y la verdad que va a volver a ocurrir lo que no ha ocurrido otras veces. Entonces yo sugeriría en paralelo, no pretendo cambiar esto, sino en paralelo pedirle al Consejo de Defensa del Estado una opinión por qué no se ha hecho parte en todo lo que hay al respecto, si le ha llegado alguna vez. Eso pienso yo, no sé, a lo mejor no el Consejo y la Contraloría, pero el Contralor siempre se ha sentido que no tiene armas como para actuar respecto a esto. ¿Usted hizo un oficio, senador, al Consejo de Defensa O del Estado? sea, si usted quiere un oficio o si quiere lo invita, pero por lo menos por Zoom, no sé. Pero lo importante es tener conciencia de por qué no lo hacen ni la Contraloría ni el Consejo de Defensa del Estado cuando a una gran cantidad de trabajadores no se le están cotizando lo que corresponde. Porque eso es ilegal. Después de un tiempo pasa a ser absolutamente ilegal. La primera vez no, pero después pasa a ser ilegal. Deberíamos invitarlo, creo yo. Usted disponga. ¿Sí? Contralor y por Zoom y Consejo de Defensa. Presidente del Consejo Por de este Defensa. tema. Antes de votar, la propuesta entonces es votarlo en general y particular. Yo no tengo El problema Ejecutivo- que quieren votarlo porque está bien, pero si usted dice mejor, sería mejor. Perdón, hacer la discusión en particular, decía la senadora, antes de llevarlo a la sala. Y para eso hay un plazo que nos podemos dar, no sé, 15 días, que el Sí, Ejecutivo nos efectivamente haga nosotros llegar. podemos terminar, Démosle porque es una 15 materia que días. efectivamente requiere un análisis bien complejo, efectivamente Y la hay que información también, o sea, junto con escuchar al Contralor y al Consejo de Defensa del Estado, que la propuesta de Carlos, pues también contar con esa información que ha sido requerida, especialmente desagregada por territorio. ¿Cuántos municipios son los que están con este problema? Si no- A ver, presidente, entonces lo que usted está planteando es que hacer una sesión, citar para este proyecto para el 10 de noviembre. Esos son 15 días más. ¿Sí? Para el 10 de noviembre con dos finalidades. Uno, escuchar al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República. Y dos, que se hagan observaciones por parte del Ejecutivo y obviamente parlamentarios, si así lo estimen pertinente a este proyecto de ley. Y en ese momento votarlo en particular y remitirlo a la sala del proyecto. ¿Eso sería? Y la pregunta tanto a la Contraloría como a... ¿El Consejo? ¿Por qué no se ha tratado de otra manera la morosidad en cotización? Perfecto. Pero a ver, usted dice la pregunta, ¿lo vamos a invitar acá? Sí, está bien. En el mail que nosotros le enviamos para invitarlo, le señalamos por qué se lo está invitando. Está bien. Perfecto. En eso quedamos. El presidente. Pasaríamos entonces al... Sí, en segundo lugar en primer lugar de la tabla, de acuerdo a lo que se había fijado, está la continuación de la discusión en general del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. En la sesión pasada se escuchó una intervención muy general del señor ministro de Educación y en esa ocasión se acordaron dos cosas. Una, que fue requerido ya y que va a ser entregado la próxima semana, un informe de la BCN, en relación a un estudio comparado de las políticas en reintegro, derecho comparado y sus efectos, con países también desarrollados como menos desarrollados. Eso va a ser entregado la próxima semana, de acuerdo a la información que nos fue entregada el día de ayer. Y lo segundo es que también la Comisión acordó de que el ministro, así lo solicitó, efectuar una exposición más amplia, más integral respecto del sistema de reingreso, y para eso ha sido convocado el ministro de Educación, que está en este momento en la sala de la Cámara de Diputados, y ha asistido en esta ocasión el subsecretario con ese objeto. Antes de dar la palabra al subsecretario, me ha pedido ser escuchada sobre este proyecto el directorio de la Fundación Súmate. ¿Ahora mismo? No, puede ser No sé si- antes de votar, Directorio de la Fundación Súmate. sí. Perfecto. Oye, no, Máximo Pacheco. sí. ¿Ele? No sé, yo estuve con ellos también. A mí me parece importante que estén, sugiero, no sé, Yana, ¿tú te acuerdas? ¿Quién estuvo? ¿Te acuerdas que este programa ya existió? ¿Y quién estuvo a cargo? ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? ¿No funcionó? No, yo todavía no tengo idea, porque tú cuando eras ministra eso ya existía, después se fue muriendo de a poco. Yo no sé qué pasó. Está ahora en Talca, está en una organización la persona que está del Hogar de Cristo.
No, tú dices a propósito de Súmate, pero yo te digo, el ministerio tuvo un programa de reinserción grande de mucha plata. ¿Te acuerdas que era los sábados en la mañana? Tenía todo un... ¿Quién sabe de eso que nos diga qué pasó con eso? Es que por eso te digo, esa persona que estaba a cargo, esa persona ahora está en Talca, se fue... Pidámosle a ella, esa persona que nos cuente. Y la Isabel Infante, ¿tú encuentras que también podría informarnos? Porque estuvo metida también hartos años en esto. ¿Tú te acuerdas de ella, no? Sí, sí. La Isabel Infante era la que estaba a cargo de educación de adultos y una inserción dentro del ministerio. Y también tiene una trayectoria más o menos larga. Bien. Muy importante escucharlo. Claro, informar además que, un acuerdo de la sesión anterior, este proyecto está, el proyecto de reingreso está en consulta hasta el 2 de noviembre en las plataformas del Senado. Además, sí, Sí. se subió a la plataforma de El Senado virtual, Senado virtual. que es el primer proyecto de la comisión que sometemos a consulta Les ciudadana. recuerdo, sí, les recuerdo a todos los senadores, de repente a mí se me olvida también que siempre hay que apretar el micrófono, porque si no, lo que nosotros hablamos no se escucha en Zoom. Sí, por eso le digo. Bien, entonces correspondería escuchar la presentación del señor subsecretario. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No la va a repetir después el ministro cuando aparezca, ¿no? No, el ministro la- continuará desde donde queda, así que... Ya. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo y excusar también al ministro, como ha dicho el secretario, efectivamente él se encuentra en la sala de la Cámara en un proceso de votación, así que apenas pueda terminar ese proceso, a lo mejor se integra a la comisión. Me pido a mí presentar. No podemos compartir la pantalla, no sé si... Si nos habilitan para poder compartir, para poder presentar a través de Zoom también. No, que gritan afuera. Se parece a la voz del calamar, de la chica del calamar. Sí. Se parece la... Ahí sí. Sí, ¿la vieron esa? Sí. La voy a ver. Bueno, Corea es una sociedad como la nuestra, pues, muy Estoy igual. Estamos presentes, cuando guste. En el Congreso Virtual, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, como el ministro explicó la vez anterior y como se ha visto a la luz de justamente la realidad actual que se ha ido viendo afectada al sistema educativo producto de la pandemia, esta modalidad de reingreso creemos que apunta a una realidad bastante dramática en el sistema educativo chileno y que obviamente ha adquirido mayor realce a partir de la pandemia. Entonces quisiéramos explicar la presentación, por eso el ministro pidió que fuera un poquito más extensa. Lo que hoy día está siendo materia de discusión es el proyecto de ley de subvención que acompaña la modalidad. Pero creemos también, por tanto, que es fundamental entender la modalidad, el contexto y qué involucra esta nueva modalidad educativa para poder darle sentido justamente a la subvención que la acompaña. Entonces, para poder dar algunos antecedentes, voy a tratar de ser lo más breve dentro del contexto general en que estamos conversando, pero es importante señalar que esto se da en el marco de una nueva modalidad educativa. La modalidad de ingreso es una nueva modalidad educativa, es primera vez que Chile se da una nueva modalidad educativa y esta, por tanto, a la apertura de ley requiere aprobación del Consejo Nacional de Educación. Esto se ingresó en diciembre del año 2018, hubo una larga tramitación y conversión y construcción con el Consejo Nacional de Educación y esta nueva modalidad de reingreso consigue aprobación finalmente en febrero del año 2021. Es, por tanto, la primera vez que se consigue una nueva modalidad educativa. Por tanto, esto requirió, obviamente, generar las capacidades tanto en el Ministerio como en el Consejo Nacional de Educación. La suspensión de clases, producto de la pandemia, también generó una preocupación mayor, producto de una posibilidad de aumento de deserción escolar. Gracias a varias medidas que se tomaron, esta no subió tanto como se esperaba. Nosotros esperábamos un pronóstico de 86.000 nuevos alumnos fuera del sistema escolar, pero esto solamente fue de 40.000 alumnos nuevos. Pero igual, aún así, sigue siendo tremendamente dramático que en el sistema chileno hoy día existan alrededor de 186.000 estudiantes, según nuestra última estadística, que hoy día se encuentran fuera del sistema educativo. Y ahí a continuación voy a dar algunas estadísticas respecto a cómo se compone este grupo y dónde está este grupo y cuáles son las características esenciales que hacen que esta modalidad efectivamente pueda dar una respuesta más adecuada a esa realidad. El Ministerio de Educación creó también una mesa durante el año 2020 de trabajo con diferentes actores para poder generar propuestas que propendieran a mantener a los alumnos dentro del sistema educativo y evitar la deserción escolar. Creemos también que dentro de estas medidas, dentro de las cuales está, por ejemplo, el sistema de alerta temprana, la gestión de contacto y el envío de mensajes a los padres que llevaban tiempo sin tomar contacto con su escuela, permitió que efectivamente esta posibilidad de deserción aumentada durante el año 2020
se viera disminuida y se mantuvo dentro del rango que lamentablemente ha estado produciéndose en los últimos años. Y en el marco del plan Chile se recupera y aprende, uno de los ejes principales que se recogió a través de la consulta ciudadana y la consulta a través de expertos es que la reinserción de los alumnos que están fuera del sistema educativo era una prioridad, debía ser una prioridad de trabajo para poder evitar que los alumnos siguieran excluidos fuera del sistema. Ahora, ¿quiénes son los estudiantes que están obviamente fuera del sistema escolar? Primero que no hay que entender que el sistema es multicausal, es un fenómeno multicausal que tiene obviamente diferentes razones por las cuales un alumno se siente finalmente excluido del sistema educativo, y esto se genera por diversas situaciones. Una de ellas es educativa, obviamente en el fondo la frustración de no poder avanzar en el proceso educativo, pero también hay razones familiares, sociales. Lamentablemente uno puede ver que un entorno familiar inadecuado en términos de el cuidado del alumno muchas veces termina generando un alejamiento de por parte del sistema educativo, y por tanto, más que ser una decisión personal, existen una serie de factores que hacen que el alumno sea excluido y finalmente no pueda continuar su trayectoria educativa. Casi el 63% de los niños y jóvenes entre 5 y 21 años que se encuentran fuera del sistema escolar pertenecen a familias del 40% de ingresos más bajos. Por lo tanto, también hay una propensión en el fondo a que los alumnos de familias de ingresos más bajos eventualmente se vean excluidos del sistema educativo. Tienen estos alumnos una frecuencia 4 veces mayor de consumo de droga y 2 veces mayor de alcohol. Hemos visto cómo efectivamente el alejamiento de las redes de protección, que pueden ser obviamente las principales en el fondo de la familia, pero también el establecimiento devocional, va generando que el alumno de alguna manera sea cooptado en el fondo por instancias menos positivas, como el consumo de drogas y alcohol, que terminan obviamente ahondando aún más el problema y manteniendo al alumno alejado del sistema escolar. El 63% de los estudiantes con maternidad o paternidad adolescente abandonan su educación. También hay, por tanto, una realidad en ese aspecto, en el fondo, que termina alejando a los alumnos del sistema educativo. 73, dijo. 63. 63. Y, obviamente, también el capital cultural de la familia, en la mayoría de los casos, tienen padres que no tienen la educación completa. Entonces, uno va configurando una característica de cuáles son los alumnos que están fuera, y son alumnos que por una serie de razones, reitero, multifactoriales, terminan siendo excluidos del sistema. Entre esas tienen que ver, reitero, la situación familiar, padres que no han terminado su educación completa, la situación también de embarazo adolescente, tanto paternidad o maternidad, termina también contribuyendo a este alejamiento, y también estos alumnos se ven incorporados también en ciertas redes que los acercan más a las drogas y el consumo de alcohol, lo cual termina todo esto redundando en una estigmatización de estos alumnos, bajas expectativas que generan frustración, y por tanto el alumno no encuentra en el sistema educativo, en el fondo, una acogida tal que le permita continuar su trayectoria educativa. Esos son algunos de los rasgos que hoy día tienen los alumnos que están fuera del sistema educativo regular. Ahora, los alumnos que hoy día están fuera del sistema educativo regular y que intenten volver al sistema, retomar su trayectoria educativa, tienen una alternativa que no es totalmente pertinente y que ha hecho su mayor esfuerzo para acoger esta realidad que ha ido aumentando en el tiempo, pero que claramente no es totalmente pertinente. Los alumnos que intentan volver al sistema educativo regular hoy día encuentran en la modalidad de educación para personas adultas y jóvenes una alternativa. Una alternativa que, reitero, no da hoy día las flexibilidades y las mejores herramientas para poder hacer frente a esta realidad. ¿Por qué? Porque esto se da a través de la modalidad EPJA, conocida modalidad de educación de personas jóvenes y adultas, EPJA, se da a través de los Centros Integrados de Educación de Adultos, los CIA, que de hecho pues, han participado y han sido acogidos también en las diferentes sesiones que han habido respecto a esta materia, tanto en la Cámara y también en el Senado, y también trabajaron con nosotros también en el proyecto, y también se da establecimientos que imparten la tercera jornada. Esa es la forma en que se da la modalidad de EPJA. Pero la modalidad de EPJA fue diseñada principalmente para atender a estudiantes adultos que no habían completado sus años de escolaridad obligatoria, y no necesariamente a estudiantes jóvenes que estaban desertando el sistema. Al atender a estudiantes entre 12 y 21 años, la modalidad de EPJA tiene algunas dificultades. Y algunas que quisimos rescatar es que, primero que nada, esta no fue diseñada pedagógicamente para acoger esta realidad específicamente. Se produce una heterogeneidad, además de edades, bastante grande en la modalidad de EPJA. Nosotros que hemos estado visitando varias CIA y terceras jornadas que se dedican a este rubro, lo que hacen es que en una misma sala de clases podrían haber, por ejemplo, alumnos o alumnas entre 50 y 60 años que están terminando, por ejemplo, su escolaridad básica que no fue completada, junto con alumnos jóvenes que pueden tener entre 16 y 21 años, que podrían eventualmente enfrentar una modalidad más flexible que busque reintegrarlos al sistema educativo
y permitir que termine una trayectoria educativa adecuada. Y esa realidad heterogénea hace también muy difícil pedagógicamente para los que están a cargo de estas modalidades poder darle una solución realmente efectiva a los alumnos entre 12 y 21 años. Ahora, ¿quiénes son hoy día los CIA y las terceras jornadas? Tenemos 769 establecimientos de EPJA que dan estas modalidades y que abordan a 120.000 alumnos y fracción. De esos 120.000 alumnos, prácticamente un poquito más de 70.000 alumnos tienen sobre 21 años. Y por tanto, voy a mostrar más adelante las estadísticas, 54.000 alumnos tienen entre 12 y 21 años. Eso hace que la dispersión de edades sea muy alta en esa modalidad específica, pero claramente tenemos también instituciones que hoy día ya han ido abordando esa necesidad de esos alumnos, con obviamente la realidad pedagógica que tienen que enfrentar y con las herramientas que hoy día tienen, pero obviamente hay ya una cierta capacidad instalada en el sistema. ¿Cómo está distribuida esta en todo el país? Efectivamente, hoy día tenemos CIA y terceras jornadas en todas las regiones del país. Por lo tanto, vemos que acá también hay una cierta capacidad de la cual tenemos que hacernos cargo, con la cual se podría comenzar también a implementar esta modalidad. Por lo tanto, teniendo eso como contexto, que es importante y muy relevante para poder entender el fin de la modalidad, se crea esta modalidad educativa, que reitero, es la primera vez que el país, a través de la legislación, establece una nueva modalidad educativa. ¿Y qué es lo que busca? Es atender específicamente el aprendizaje de un segmento de la población estudiantil que está fuera del sistema, que está entre los 12 y los 21 años, que sabemos que requiere capacidades y pedagogías especiales y que se encuentran fuera de los niveles obligatorios y cuyo objetivo de esta modalidad es poder reencantarlos, recomprometerlos con la trayectoria educativa, brindándoles así una posibilidad real para su futuro, con el propósito de que puedan contar con apoyos pedagógicos, socioemocionales y técnicos necesarios para poder completar esa trayectoria educativa. Y por tanto, esta modalidad tiene, y lo voy a explicar más adelante, algunos programas y subprogramas que lo que buscan es entregar ciertas capacidades especiales para esta modalidad. ¿Cuáles son algunos de los objetivos específicos? ¿Cómo está, senador? Por un lado, entregar una oportunidad de recompromiso educativo y reingreso. Eso es muy importante y el objetivo número uno, porque entendemos que un niño que está entre 12 y 21 años, un joven, tiene la posibilidad de que nosotros podamos reencantarlos con continuar la trayectoria educativa, que es probablemente muy distinta a la realidad más específica que puede enfrentar una persona de 50 años que, por algún motivo laboral, debe terminar su educación básica. El segundo objetivo es establecer un marco regulatorio que aborde de manera específica los requerimientos de aprendizaje y contextuales de sus estudiantes. Por tanto, como es una nueva modalidad educativa, establece también ciertas flexibilidades y regulaciones pedagógicas que podrían permitirle a los estudiantes ser mejor acogidos en esta realidad. Reconoce a su vez distintas trayectorias educativas y vamos a ver que a través de la modalidad, la forma en que está establecida la modalidad, un alumno, dependiendo de su contexto y edad, puede encontrar mayores flexibilidades en esta posibilidad. Ofrecer una provisión curricular flexible y personalizada, que también es una tarea importante de esta modalidad. Y por último, entregar distintas posibilidades de egreso e inserción en el sistema educativo, dependiendo en el fondo de las necesidades propias de cada estudiante, y esto por tanto genera más flexibilidades para que los alumnos puedan encontrar diferentes formas de egreso desde esta modalidad. Por tanto, como características esenciales de esta modalidad, hay dos grandes aspectos que han sido pilares. Por un lado, la flexibilidad y segundo, la adaptabilidad. Les voy a mostrar brevemente cuáles son algunos de los ejes esenciales de esta adaptabilidad y flexibilidad. Por un lado, es importante que se brinden diversas posibilidades de reinserción y reingreso para las distintas trayectorias educativas escolares previas. Es decir, es distinto, por ejemplo, el alumno de 14 años que lleva 2 años fuera del sistema, que alcanzó, por ejemplo, a cursar hasta el segundo básico, a un alumno que tiene probablemente 20 años, que lleva 2 años fuera del sistema educativo y, por tanto, sus requerimientos van más apuntados tal vez, por ejemplo, a una educación técnica profesional que le permita una reinserción laboral. En cambio, un niño de 14 años todavía tenemos una enorme posibilidad de poder reencantarlo con su trayectoria educativa. Las nuevas trayectorias educativas escolares se desarrollan a medida que avanzan, adaptándose a intereses y capacidades. Por tanto, un alumno eventualmente que inicia su posibilidad de reingreso a través de esta modalidad podría eventualmente optar por diferentes alternativas según vaya avanzando en el proceso. Planes de estudio altamente personalizados, que lo que busca esto es justamente poder entregar herramientas que les permitan adaptarse más a sus necesidades y intereses, y esto redunda obviamente en diferentes posibilidades de egreso escolar. Flexible porque permite avanzar en la trayectoria educativa a largo plazo y favorecer el progreso en los estudiantes de educación técnica profesional o científico-humanista, independiente del camino que hayan elegido. Entonces, el alumno podría, y lo voy a explicar más adelante, podría ingresar en una alternativa, pero a medida que va avanzando se da cuenta que
a lo mejor prefiere la otra y puede eventualmente producirse en esos cambios. Voy a describir ahora brevemente, en el fondo, cómo son los alumnos que están acogidos principalmente por esta modalidad. Ya vimos ya que son 186.000 y fracción los alumnos que están fuera del sistema educativo, pero particularmente esta modalidad está dirigida a alumnos entre 12 y 21 años que están fuera del sistema escolar. Y esos son 154.000 y fracción alumnos. De esos, 99.872 alumnos están totalmente fuera del sistema escolar, sin matrícula, ni en el sistema regular, ni en los CIA, ni en la tercera jornada. Son alumnos que están fuera del sistema y sobre los cuales tenemos nuestra principal preocupación, porque son alumnos que no están siendo acogidos hoy día por ninguna vía. Pero del resto, tenemos 54.000 y fracción que hoy día están en la modalidad de adultos, ya sea a través de los CIA, que son 38.908, o a través de la tercera jornada, que son 15.861 alumnos. Por tanto, tenemos hoy día alumnos que han buscado reingresar al sistema a través de estas modalidades. Y por tanto, acá también tenemos alumnos sobre los cuales podemos actuar rápidamente, pero también tenemos que ir en búsqueda, y es lo más importante, de aquellos alumnos que están totalmente fuera del sistema. En la lámina siguiente muestro una pequeña descripción de cómo son los niveles en los cuales se encuentran estos alumnos. Podemos ver al lado izquierdo que los alumnos que hoy día están actualmente en EPJA se concentran principalmente en alumnos que están en primero medio y segundo medio, o sea, en enseñanza media científico-humanista, y más bajo en el fondo séptimo y octavo. Pero los que están sin matrícula, que es el cuadro que está a mano derecha de la pantalla, son alumnos que están principalmente en su situación de egreso. O sea, la última vez que tienen registro de haber estado en un colegio, alumnos que están principalmente en enseñanza básica. O sea, en enseñanza básica, desde primero básico hasta octavo básico, son alumnos que dejaron de estar matriculados en el sistema educativo. Tenemos también una concentración fuerte en alumnos de primero y segundo medio científico-humanista. Por lo tanto, si uno mira la necesidad de los alumnos que están totalmente fuera del sistema educativo, ellos se fueron del sistema, estando en la enseñanza básica principalmente, donde se concentra gran parte, más de la mitad en el fondo de los alumnos que están fuera del sistema educativo. Reitero que no están ni siquiera en la modalidad de adulto hoy día a través de CIA o tercera jornada. El 76% de los estudiantes sin matrícula lleva entre 2 y 5 años fuera del sistema. Es decir, tenemos una parte muy importante, y aquí mostramos un histograma que muestra la dispersión en fondo de los años que llevan fuera del sistema, pero tenemos una parte muy importante de alumnos que llevan no tantos años fuera del sistema. Y por lo tanto, esta modalidad lo que busca es justamente recoger estos alumnos y poder reentusiasmarlos con la trayectoria educativa. Además, el cuadro muestra, que está viendo ahora en pantalla, que existen dos subgrupos dentro de este segmento, que están los alumnos entre 12 y 16 años y los alumnos entre 17 y 21 años. Y esto es muy importante porque la modalidad también acoge estos subgrupos para poder darles también soluciones más específicas dependiendo de su contexto y realidad. Entonces, ahora ya quiero ingresar ya teniendo claro el contexto y cuál es el grupo objetivo al cual vamos, el poder describir cuáles son obviamente los programas curriculares que buscan justamente dos grandes áreas. Por un lado, el recompromiso educativo y por otro lado, el reingreso escolar. ¿Cómo la modalidad busca generar la concreción de estos objetivos? Ustedes pueden ver que en la parte superior se pueden ver dos grandes programas, el programa de recompromiso educativo y el programa de reingreso. Y estos programas, a su vez, tienen diferentes expresiones, flexibilidades, según los subgrupos de edades. Por un lado, el programa de recompromiso educativo para los estudiantes entre 12 y 16 años, lo que busca como objetivo principal es la posibilidad de reinserción en el sistema de educación regular al curso que corresponde. Lo que buscamos acá es que efectivamente a través de herramientas de remotivación, recompromiso, reinserción escolar, el alumno pueda pasar por este programa, pero buscar cuanto antes la posibilidad de que reingrese al sistema educativo regular. Para los estudiantes, en cambio, entre 16 y 21 años, ellos ingresan con la posibilidad, si es que completaron, por ejemplo, el ciclo de educación básica, incorporarse a las posibilidades de enseñanza media a través de los programas de reingreso. ¿Qué son estos programas de reingreso? Son programas de certificación en diferentes ámbitos que les permiten diferentes posibilidades de egreso. Entre las posibilidades de egreso está, por un lado, el alumno podría elegir salir certificado de educación media TP, técnico profesional. Podría, en cambio, también elegir ser certificado a través de Chile Valora para poder tener una incorporación laboral más rápida. Tercero, podría también ser certificado en formación de oficios. Y cuarto, ser certificado en enseñanza de educación media científico-humanista. Por lo tanto, existen diferentes posibilidades de participar en diferentes programas que lo conducen a una trayectoria de final de egreso distinta.
Lo importante acá también es que el alumno, y eso es lo que reiterábamos en un comienzo, podría, en la medida que avanza, poder elegir un cambio en esta posibilidad según la realidad que él vaya enfrentando y según sus propias necesidades. Eso es, en términos muy generales, lo que hace esta nueva modalidad educativa. En el recompromiso educativo, lo que se busca como objetivo principal es poder restaurar el compromiso educativo del alumno. Por tanto, obviamente, también hay mucho trabajo educativo vinculado a recomprometerlo y reencantarlo con el sistema educativo. Hay un énfasis fuertemente afectivo, con foco en habilidades socioemocionales. Hemos rescatado justamente que estos alumnos, muchas veces, producto de la realidad que escribí en un comienzo, la parte socioemocional está muy afectada y es la que lleva finalmente a que el alumno no encuentre en la trayectoria educativa una posibilidad real de futuro. Y, por tanto, acompañarlo en eso es fundamental y, de hecho, una labor muy importante que hoy día realizan desde la modalidad de adulto es justamente acompañar la parte socioemocional. Para estudiantes entre 12 y 16 años, su objetivo es reinsertarlo en los niveles de educación básica o media. Y para estudiantes de 16 a 21 años, la finalidad es que el estudiante pueda continuar con su proceso en la modalidad de reingreso. Entonces, hay diferentes posibilidades. Los subprogramas acá son reingreso al sistema escolar regular, el subprograma de reinserción educativa con nivelación escolar en educación básica y el subprograma de reinserción educativa, nivelación escolar, educación media. Entonces, aquí tenemos diferentes posibilidades. En el ámbito del reingreso escolar, son programas destinados a estudiantes que no han estado matriculados en educación regular por 2 años y que desean completar su educación mediante programas alternativos de educación secundaria. Acá están, obviamente, lo que yo describí inicialmente, que son estas 4 posibilidades educativas que lo conducen a 4 posibilidades de egreso. Desde el punto de vista de currículum y evaluación, ¿cómo se aborda la modalidad? Por un lado, existen principios de construcción curricular, que lo que buscan es dar pertinencia, adaptabilidad y eficacia. Pertinencia, priorizando el desarrollo de aprendizajes esenciales y aprendizajes útiles para desenvolverse en la vida. Esto implica un foco en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. La adaptabilidad se hace favoreciendo el desarrollo de trayectorias educativas personalizadas a través de los planes de estudio que permitan el progreso en el logro de aprendizajes y el éxito del egreso. Y la eficacia, favoreciendo el desarrollo de planes de estudio más cortos y atractivos para los estudiantes. ¿Esto cómo se hace? A través de adecuaciones curriculares que están regidas por estos principios de los currículums vigentes para educación regular y EFJA. Hace poco, de hecho, el Consejo Nacional de Educación aprobó las nuevas bases curriculares de EFJA, que lo que buscaban, y así se presentaron al Consejo, es complementar y apoyar esta nueva modalidad educativa. Son bases curriculares nuevas que lo que entregan son mayores flexibilidades para que justamente estas adecuaciones curriculares puedan dar respuesta a lo que la modalidad está exigiendo y con la cual podamos reencantar a los alumnos, permitiendo así, por tanto, dar respuesta a los requerimientos específicos de aprendizaje. Así que son adecuaciones curriculares que se van a introducir desde la modalidad EFJA. Otras adecuaciones que se pueden introducir son metodologías que favorezcan el compromiso emocional de los estudiantes, por ejemplo, prioritariamente el aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas, que es algo que efectivamente hemos visto que en la práctica ha generado una manera muy, muy dinámica de reentusiasmar a los alumnos. Jornadas más cortas, priorizar, por ejemplo, asignaturas de lenguaje y matemática y metodologías que se adecúen a las necesidades presenciales de los estudiantes. Por ejemplo, hay algunos de ellos que muchas veces complementan el trabajo o alguna oportunidad laboral con esta modalidad. Y evaluación con foco en lo formativo, sistema de evaluación por módulo, bimestral o semestral. Son algunas de las posibilidades de adecuación que también se brindan en esta nueva modalidad educativa que creemos que da una mayor cercanía a la realidad de estos alumnos. También establece la posibilidad, y por eso tiene también una subvención que lo acompaña, la posibilidad de generar equipos profesionales multidisciplinarios que sean más efectivos en el momento de abordar este objetivo que se busca. Porque esto requiere obviamente un equipo multidisciplinario que logre brindar estas opciones. Por lo tanto, hay un equipo psicosocial que se propone en la modalidad, un tutor, que es una nueva figura. La idea es realizar tareas de apoyo pedagógico y socioemocional mediante un acompañamiento permanente del estudiante desde su entrada hasta más allá de su egreso. Y también profesores, líderes educativos que se encargarán de trabajar con empatía, resiliencia y capacidad de adaptación. Y eso obviamente es lo que busca también el acogerse a través de la subvención, que de hecho fue una sugerencia también importante del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación no se pronuncia sobre la subvención, pero sí recomienda que esta modalidad educativa estuviera acompañada de una subvención tal que permita que esto esté correctamente financiado. Esto obviamente requiere también una articulación importante con otras entidades del sistema. De hecho, actualmente se han ejecutado algunos programas pilotos en búsqueda de ir avanzando en
obtener los mejores aprendizajes para poder diseñar esta modalidad educativa que se han hecho. De hecho, la Fundación Súmate ha participado junto con los servicios locales y que experiencia que fue recogida justamente en la tramitación en el Consejo Nacional de Educación, pero obviamente esto en su desarrollo, que va a ser también, se propone una gradualidad, acogiendo la misma sugerencia del Consejo Nacional de Educación, establece también la necesidad de poder tener una articulación adecuada con el sistema. Entre esas, las articulaciones más importantes son la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, que es una articulación necesaria para poder orientar objetivos estratégicos y líneas de trabajo, que actualmente, de hecho, se realiza, reitero, a través de un programa especial que está desarrollando la Fundación Súmate y la Dirección de Educación Pública, el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y el Sistema de Educación Regular, que también requiere una articulación con el sistema escolar, sobre todo pensando en que esta modalidad debe estar acompañada por la mantención de todas las medidas de retención escolar que se estableció a través de la mesa de trabajo. La mesa de trabajo que hizo el Ministerio de Educación en el 2020 planteó 15 propuestas específicas para poder apoyar la retención escolar. De tal manera que lo primero que se haga sea evitar que los niños deserten el sistema educativo. Esta modalidad lo que hace es acoger a los que ya están fuera del sistema, pero por tanto tenemos que mantener una adecuada coordinación para poder realizar todo el esfuerzo para que los niños se mantengan en el sistema educativo. También acá están las oficinas locales de la niñez, que también son un aspecto bien importante de mantener coordinaciones, la Agencia de la Calidad, que obviamente también ha estado participando en la elaboración de esta modalidad, y obviamente la modalidad de educación de adultos, que a través de sus bases curriculares es la que mantiene obviamente y mediante las adecuaciones la orientación pedagógica hacia esta nueva modalidad educativa. Con ese contexto, que es bastante más amplio y era importante señalarlo, es el que le da sentido al proyecto de ley de subvenciones, porque el proyecto de ley de subvenciones acompaña esta, reitero, nueva modalidad educativa. Y la modalidad, el proyecto de ley contempla, vamos a ver algunos aspectos generales, la subvención y la implementación, que la modalidad está dada justamente en el proyecto de ley. En términos generales, creemos que esta nueva modalidad educativa tiene enormes impactos positivos, y que por un lado está la equidad, que obviamente como país tenemos que brindarla en el fondo para permitir que nuestros niños, que por esta serie de razones que traté de resumir, se han sentido excluidos del sistema educativo, podamos reencantarlos con brindarles una oportunidad de futuro. También tenemos que brindar una alternativa más personalizada de reingreso escolar, dada la particularidad y las características especiales que tienen este segmento de niños. Tenemos que brindar una flexibilidad curricular que le permita a los que otorguen esta modalidad adaptarse a los requerimientos, una alta y rápida capacidad de respuesta, un plan también con dos componentes para poder adaptarnos más rápido, según edad y requerimientos, que es lo que acabo de explicar justamente, y también una separación de la edad en grupos etarios. Hoy día, pedagógicamente, abordar desde una sola matriz educativa, que es los CIA o la tercera jornada, alumnos que tienen una expresión etaria muy alta, es muy difícil pedagógicamente. Y por tanto, esto también le brinda a EDFJA la posibilidad también de poder focalizar sus esfuerzos en aquello que fue con natural a su creación y obviamente dejar esta nueva modalidad educativa destinada a reencantar a los niños entre 12 y 21 años. Yo acá, esto no voy a repetirlo, pero obviamente acá están los objetivos señalados en el proyecto que son parte de los objetivos de la modalidad de reingreso y la subvención que se establece tiene ciertos requisitos para poder ser recibida por parte de los establecimientos. Acá voy a nombrar solamente algunas, pero por otro lado está el contar con reconocimiento oficial, el obviamente decidir impartir la modalidad de reingreso, por ejemplo, los CIA, las terceras jornadas y cualquier establecimiento tiene la posibilidad de darla, no están obligados a darla, pero obviamente tienen la posibilidad y por lo tanto impartir la modalidad les permite acceder a esta subvención, destinar el financiamiento que obtengan estas subvenciones a fines educativos, cuánto tienen que destinar la subvención como una regla general a los fines educativos, que al menos el 15% de los alumnos prioritarios del establecimiento sean prioritarios, el 15% de los alumnos deben ser prioritarios, no establecer cobros ni aportes económicos obligatorios, ¿no? Esto también está establecido en los requisitos para percibir la subvención, y entre otros, por ejemplo, que la entidad sostenedora esté organizada con personalidad exclusiva, una personalidad jurídica sin fines de lucro. Por lo tanto, esos son algunos de los requisitos que muchos de ellos se mantienen desde lo que es la entrega de la subvención regular. ¿Cómo se establece la subvención? Tiene 4 componentes. La subvención base, que es la que dependerá del grado de estudiantes que asistan. La subvención por vulnerabilidad, que efectivamente está contemplada también en el proyecto de ley. Un incremento por zona y
y un incremento por ruralidad. Y esos son los aspectos que están hoy día contemplados en el proyecto de ley. La nueva modalidad de reingreso requiere su financiamiento sea mayor al que recibe actualmente por las razones que yo ya he explicado. Efectivamente hay una flexibilidad y una búsqueda de incorporar mayores equipos que le den pertinencia, flexibilidad y adaptabilidad a esta modalidad en su aplicación. Y eso requiere, obviamente, acompañarlo. Esto significa que se van a generar algunos mayores gastos. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, el acompañamiento y aprendizaje personalizado, las condiciones apropiadas para el trabajo docente, el acompañamiento de profesionales para implementar esta nueva modalidad, equipos multidisciplinarios y actividades de prevención de la deserción escolar son algunas de las cosas que podrían generar mayores gastos y, por tanto, se reconoce eso como pertinente y se incorpora este proyecto de ley que acompaña a esta modalidad. ¿Cuál es el aumento propuesto? Muy en resumen, esta modalidad de reingreso significará un aumento promedio de 79%. Digo promedio porque, como ustedes probablemente conocen, la subvención establece diferentes valores según los niveles. Y, por tanto, esta subvención mejorada también tiene diferenciación por niveles. Y, por tanto, en promedio, esto significa un aumento del 79% para la modalidad, para quienes implementan la modalidad de reingreso respecto, por ejemplo, a lo que era la modalidad exclusiva de EPJA. Esto incorporando, obviamente, la subvención base, el incremento por zona, la vulnerabilidad y el incremento por ruralidad. Bueno, tiene esos 4 aspectos que hoy día son considerados dentro del proyecto de ley para poder brindar esta nueva subvención. ¿Cuáles son algunos principios básicos para poder asegurar una implementación efectiva? Y esto, reitero, se hace acogiendo también una observación, un consejo que nos da el Consejo Nacional de Educación, que por un lado se incorpore la gradualidad. La modalidad se va a implementar, reitero, es una nueva modalidad educativa, es un desafío enorme para el país, para el Ministerio y para todas las instituciones que están vinculadas a esto, y por tanto el Consejo Nacional de Educación nos ha pedido que implementemos gradualmente para poder ir observando el comportamiento, ir aprendiendo en el camino, tomando las acciones correctivas, evaluando cómo vamos avanzando, y por eso esto requiere una modalidad gradual que nosotros proponemos durante 5 años. Entonces se van a ir incorporando diferentes grupos de enseñanza cada año. Yo a continuación voy a mostrar cómo es el plan de gradualidad. Acompañamiento, el Ministerio va a acompañar a las comunidades educativas que decidan impartir la modalidad, así que tenemos también un acompañamiento diseñado para poder acompañar la implementación de esta modalidad. Preparación, obviamente los establecimientos requieren conocer con tiempo la nueva modalidad y cómo hacerlo. Una articulación necesaria, como lo hemos mostrado, y por último un seguimiento y aprendizaje continuo, porque es justamente lo que más hizo hincapié el Consejo Nacional de Educación en su aprobación para poder permitir que con el tiempo vayamos a adoptar las medidas correctivas según el aprendizaje que tengamos de esta nueva modalidad educativa implementada. ¿Cuál es el trayecto que hemos seguido hasta ahora y los hitos clave? Ustedes pueden ver acá rápidamente que esto ingresó al CENET, después se aprobó, se presentó el proyecto de ley, esto ya sufrió una tramitación en la Cámara, ahora tenemos que aprobar una vez el proyecto de ley de la subvención, preparar la implementación y la implementación partiría el año pedagógico siguiente a la promulgación. ¿Cuál es la gradualidad propuesta? Haciendo un poco recuerdo de lo que fue la estadística inicial, nosotros tenemos una alta concentración de alumnos que están fuera del sistema, principalmente en la enseñanza básica. O sea, los alumnos dejaron de estar en el sistema educativo en la enseñanza básica. Por tanto, este modelo lo que propone de gradualidad es partir de primero a octavo básico con los que hoy día están en los CIA, que es una capacidad que ya está instalada, pero acoger también los alumnos de primero a octavo básico que están fuera del sistema educativo, de manera de poder rápidamente partir acogiendo a los alumnos que están fuera de él. Luego, el año 2, se incorporaría también primero y segundo medio de los que están hoy día en los CIA e incorporar nuevamente a los primeros y segundos medios que están fuera del sistema. Si ustedes recordarán también, un segmento importante de alumnos que hoy día están fuera del sistema educativo están entre primero y segundo medio. Posteriormente, el año 5, la idea ya es entrar a régimen y ese año se incorporaría, obviamente, primero, octavo básico en tercera jornada, primero, segundo medio en tercera jornada y tercero y cuarto medio de los CIA y los tercera jornada. Esta gradualidad, que obviamente viene a dar respuesta a este requerimiento del CENET, ustedes pueden ver acá a mano izquierda, está señalado literalmente lo que el CENET nos planteó en su aprobación, que era que avanzáramos en el proceso de implementación de manera prudente, considerando tanto la evidencia que se irá levantando en cada etapa, como los actores relevantes para articular, aun cuando esto implique un escalamiento más pausado. Y eso es importante recogerlo porque creo que es importante reiterar que esto es una modalidad educativa nueva que busca justamente dar una respuesta adecuada y para eso requiere, obviamente, una adecuada gradualidad en su implementación. Esta gradualidad nos permite que en el plazo de 5 años nosotros lleguemos a un estado de régimen en el cual ya podamos abordar
alrededor de 66.000 alumnos, partiendo con 5.800 que van a ser los que van a estar en primer octavo en los CIA o fuera del sistema. Y ahí se plantea obviamente la escala gradual con la cual va creciendo el programa, y creemos también que esto nos permitiría obviamente ir adquiriendo el conocimiento a partir de su implementación para poder ir adecuando su implementación. Solamente señalar que en la Cámara de Diputados, que respaldó ampliamente la iniciativa, esto fue, reitero, discutido en varias sesiones, ellos tuvieron todos, obviamente se entiende la necesidad y la urgencia dado justamente el periodo de pandemia, así que hubo un respaldo unánime, y solamente hubo algunos artículos por su situación de quórum que no alcanzaron el quórum de aprobación, y solamente quería nombrarlos para que tengamos consideración de que son artículos que eran muy propios de la implementación, no tenían nada que ver con algo más complejo, que por un lado el artículo 2 decía se incorpora el concepto de modalidad aprobado por CENET. Entonces el artículo 2 es necesario porque establece la modalidad educativa producto del trabajo de la institucionalidad educativa de nuestro país. O sea, lo único que decía este artículo era que esta modalidad educativa fue aprobada por el CENET. El artículo 3, que tampoco fue aprobado, en la letra A es un requisito básico para que un establecimiento reciba subvención del Estado, contar con el reo. Y eso es lo que decía el artículo A del artículo 3. Y la letra H, que tampoco consiguió aprobación, es que esta consideramos que es necesaria porque garantiza que el proceso de matrícula sea justo, objetivo y transparente. El artículo 3 lo que decía es que se exija cumplir los requisitos de admisión de establecimientos en los artículos 12, 13 y 14 del Decreto de Fuerza de Ley número 2. O sea, prácticamente lo único que hacía era reforzar o señalar lo que hoy día ya está establecido en la ley. Y la letra K de ese mismo artículo, ese artículo corresponde a una indicación promovida por los diputados de oposición también en la tramitación, y el cual tampoco fue respaldada en la sala. Y esos son los artículos específicos que hoy día no consiguieron el quórum. Reitero que la iniciativa consiguió un amplio consenso y un respaldo para poder avanzar. Eso es por nuestra parte, presidente. Dentro, obviamente, de la amplitud de esta nueva modalidad y su envergadura, traté de dar los mayores antecedentes, pero obviamente también respetando un poco el tiempo que tenemos disponible para la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. El informe financiero está entregado. Creo que, si mal no recuerdo, en régimen creo que, ojalá espero no equivocarme, pero creo que eran alrededor de 31.000 millones de pesos. ¿37.000? 37.000 millones de pesos, perdón. Me he equivocado yo en la cifra. En régimen. Muy bien. Está muy clara la presentación. Senadora Yanna. Presidente, yo tengo varias dudas de lo que aquí se ha planteado, pero quiero partir antes de poder expresarlas. Hay un dato que creo que es bien relevante y que no está en la presentación que nos hace el subsecretario, pero seguramente usted lo debe conocer. Una realidad es que hay personas jóvenes, estudiantes, que se ajustan a la descripción que usted ha hecho a lo largo de todo este proyecto de ley, que tiene que ver con la deserción. Pero hay una realidad que no se ha incorporado en este proyecto de ley y que tiene que ver con jóvenes que hoy día, y estudiantes que hoy día están fuera del sistema escolar porque no tienen posibilidad de estar, porque no hay oferta en el territorio. Y ese dato no está presente acá. Entonces creo que es bien relevante para comenzar la conversación en que usted nos diga y nos identifique cuánto es esa proporción. Nosotros tenemos datos particularmente de Atacama, entonces me gustaría que eso pudiera ser parte de esta conversación, porque eso requiere otras soluciones que no son y no están presentes en esta propuesta. Antes de hacer varias consultas respecto del proyecto propiamente tal. Yo creo que esto requiere todo un debate mayor. Creo que, o sea, lo primero que a mí me surge como preocupación es qué estamos haciendo respecto a que este conjunto de estudiantes no deserten, no salgan del sistema, porque no puede plantear una modalidad para enfrentar los que ya están desertando si no tiene una acción mucho más precisa. Yo encuentro que lo que Orrego hizo en Peñarolén fue un ejemplo de algo y se extendió a la región, y me dicen que ahora está en todo el país. Una modalidad de ese tipo sería bueno tener una evaluación, porque ¿qué sacamos con tratar de actuar sobre los que salen si están saliendo mucho más que los 66.000 que ustedes quieren
acumulativamente me refiero, que es lo que ustedes quieren resolver con este problema. Entonces, primero, creo también que es importante tomar las experiencias previas, porque las experiencias previas no fueron nada, o sea, tienen que probablemente lo estuvieron muy presente. Yo la más fuerte que vi, la más sólida que vi, fue el programa de educación media, completar estudios. En todas, no sé, te ha ocurrido en tu zona, en todas las localidades y todo el mundo fue, ¿no es cierto? Y estuvo ahí muy motivado y era una posibilidad de desarrollarse como persona, acceder al trabajo. Y yo no sé qué evaluación educativa se hizo de eso finalmente. Creo que es bien importante porque ha sido lo de mayor impacto. Yo estuve en localidades rurales por casualidad y la verdad que uno veía 200 personas, 150 personas. Era realmente movilizador. A lo mejor no nos enfocamos todo lo bien que podría haber sido dado el potencial que tenía, pero fue fuerte. Creo que hubo, como decíamos al comienzo, hubo un programa de reinserción del Ministerio de Educación que se destinaron hartos recursos, en que era bien importante el día sábado en la mañana. Había un conjunto de cosas que yo recuerdo dispersamente y sería bueno que invitara a personas que lo conocieran, lo vivieran, y qué tuvo de bueno, qué tuvo de malo, qué resultó, qué no resultó. Después está el intento con la madre, ¿cómo se llama la madre esta de la madre Carolina? Que con ella se discutió mucho este programa para jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes que era un programa para jóvenes que era bien amplio? Ese mismo. En que ella sostenía que tenía que ser 700 horas, con una parte de formación humana, una parte de formación cognitiva básica y una parte de oficio. Y que la parte de oficio tenía que ser en el mejor nivel y no podían ser cursos muy primarios, sino que tenían que ser mayores. Yo creo que es re importante conocer la experiencia que ahí hubo. No se desarrolló plenamente como ella lo pensó. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes se reinsertaron en la sociedad al final? Porque no es solo un problema de insertarse en la escuela, sino que insertarse en los procesos de proyectos como persona. Yo creo que la senadora Proboste pregunta, en algunas localidades no hay alternativa. Y yo agregaría, y hay muchas localidades en que para los jóvenes no hay nada más aburrido que ir a la escuela. O sea, no es un puro problema de que no haya localidad, no hay alternativa, sino que no les genera motivación. La escuela no aparece con un proyecto de ser. Yo hablaba con la gente de Súmate y le decía, bueno, aquí hay una competencia de proyectos de forma de ser en la sociedad, porque el proyecto que ofrece la escuela para muchos niños muy pobres, jóvenes, y hay una línea de que les permita acceder a muchos recursos, a otra vida, de otro nivel, que al menos en la zona urbana es muy fuerte. O sea, muchos niños sienten que otro camino les va a dar más satisfacción, les da más cercanamente satisfacciones. Entonces, yo creo que aquí el tema de proyecto de vida, de proyecto de ser humano, de proyecto de sociedad implícito en esto, o sea, si ustedes no tienen una propuesta, si este modelo no tiene una propuesta más rica que la que para estos niños existe, yo creo que es un problemazo. A mí me hace mirar desde fuera estas balas de plata que hemos inventado muchas veces. Aquí se han inventado muchas cosas. El que dirige este centro, por si acaso, el que dirige la Súmate, es Fernando Rojas. ¿Te acuerdas tú del subsecretario? Él es el que dirige, el que fue subsecretario con Lavín. Ahí me acuerdo que balas de plata, nosotros podemos hacer un largo inventario de balas de plata que van a resolver distintos temas, y la vida ha demostrado después que no tuvieron necesariamente el efecto que se esperaba. Lavín llegó a ser ministro diciendo que aquí lo fundamental es que los directores tuvieran facultad de sancionar a los profes, si ustedes se acuerdan. Y eso no pasó nada, y peleamos aquí, perdimos, y se le dio una facultad adicional de sancionar, pero eso no fue la bala de plata que se decía. La jornada escolar completa también fue una bala, y así hemos ido votando balas de plata y distintas cosas. Todos aportan algo, sin duda, pero en ningún caso. Entonces habría que precisar muy bien en qué consiste lo que se está proponiendo, en términos de modalidad educativa. ¿Qué asegura que una persona que se salió del sistema por diferentes razones, porque son diferentes, qué pasaría, cómo va a recuperar una capacidad de desarrollo de esa persona? ¿Cuál es la propuesta pedagógica, pero también humana que hay detrás de esto? Y finalmente, a mí me preocupa mucho sumar algo adicional a la red institucional que tenemos. Para que esto sea solo, no puede ser una ATE más, o sea, los que lo hagan, tiene que ser algo más institucional. Entonces, ¿cómo lo ligamos a los SLEP, por ejemplo? Porque a lo mejor esto debería partir en la gradualidad que usted propone, que en cada SLEP haya un equipo trabajando en toda esta línea. A lo mejor que eso le asume las comunas, ¿no es cierto? El conjunto de comunas que hay tiene metas más precisas.
Yo creo que uno de los grandes problemas la otra vez que falló fue que las metas eran difusas, absolutamente difusas. Se cumplían, no se cumplían, a media, etcétera. Uno de los problemas, no fue lo único. Entonces, a mí me surgen, y termino con una cosa, yo no sé la evaluación que ustedes tienen del PIE, pero el PIE es producto de un debate que hubo, que fue una modalidad educativa, no fue exactamente modalidad educativa, sino que era complementaria. Y en algún momento sería bueno conversar, porque si no se discute esto con el sistema educativo más, termina siendo algo que al sistema educativo le cuesta mucho incorporar y hacer lo propio y potenciarse, porque los profes tienen observaciones sobre el PIE, lo valoran porque permite incorporar niños, pero si se discutiera más ampliamente, a lo mejor seguramente saldrían ideas para potenciarlo. Yo creo que una de las razones por las cuales los colegios tienen debilidades es porque se incorporan niños en condiciones que el colegio no está preparado para acompañarlo, apoyarlo, educarlo, porque se forzó un modelo. Se forzó un modelo español, nos metimos en un modelo que tiene ciertas limitaciones y que no estábamos preparados para asumirlo. En fin, esas son inquietudes que a mí me surgen sobre esto. No, yo no me lo compraría como una modalidad al tiro. Creo que hay que hacer una discusión, recoger experiencia y ver los contenidos más específicos. 37.000 millones es una suma importante. Sí, yo también quisiera hacer un par de breves comentarios antes de la palabra al Ejecutivo nuevamente, recogiendo lo que han planteado tanto Carlos como Jan. Yo creo que se requiere más información también desagregada respecto a los territorios, sobre la oferta. Yo estoy de acuerdo con esto de la separación de los tramos etarios, digamos. Hace mucho sentido. O sea, alguien entre 12 y 21 años, sí, la realidad es muy distinta a quienes están, no sé, entre los 40 y 50, que no es un número despreciable. Ahora, puede haber también algún segmento, por pequeño que sea, de esos jóvenes a los cuales se le va a convocar, se le va a invitar a volver, que incluso pueda adaptarse a la modalidad formal, que a lo mejor su descuelgue fue por razones, claro, aquí se han descrito varias de carácter social, pero a lo mejor una oportunidad puede ser un segmento muy pequeño, pero yo agotaría esa posibilidad de que ese joven pueda volver a la modalidad normal, por así decirlo. Pero hay otro tema, Carlos también lo decía, que tiene que ver cómo hacer la vuelta a clase, cuál es la modalidad pedagógica. Eso es central, yo creo. O sea, si no se trata solo de una cuestión administrativa, el lechero vuelve a clase, tú entre tal edad, claro, va a volver, pero va a volver a desertar. Entonces, si esto no plantea una motivación distinta, pedagógica, dejando atrás el modelo respecto al cual se quiso alejar, frontal, discursivo, etcétera, yo siento que esto puede ser una cuestión que no responda a la expectativa. Eso por un lado. O sea, seguramente esto lo vamos a conversar también con el Consejo Nacional de Educación en su momento. Yo creo que es uno de los actores que debiéramos invitar a que nos cuente un poco qué están pensando en eso. Y por supuesto el Ministerio. Y lo otro, el tema mujeres. Yo también lo decía usted, evidente, esto siempre ha sido así. El tema embarazo conlleva una cantidad de mujeres que abandonan el sistema. O sea, el tema cuidado viene de ahí, digamos. Y aquí hay literatura también especialmente europea. Carolín Criado Pérez, en su libro La mujer invisible, nos señala que una mujer en el posgrado, que cuando en el posgrado queda embarazada, le significa 4 años de pérdida en todo, o sea, pérdida salarial, previsional, lagunas, todo. Entonces, imagínate lo que pasa cuando alguien abandona por causa de embarazo en enseñanza media, digamos. Entonces, yo me imagino que la gran mayoría de estos casos son de los 154.000 son mujeres, ¿no? No sé si, me pareció que no está ese dato. ¿Y qué es lo que ustedes tienen previsto ahí? Le ofrezco la palabra a Sus. Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias por las consultas, las inquietudes. Tal vez es difícil poder responder en lo particular en el fondo en una sola sesión. Yo creo que es importante en el fondo sí enmarcar esto en el contexto en que se dio. Yo creo que es importante resaltarlo porque creo que es muy importante para distinguir que esto no es algo que se creó para darle sentido a la subvención. Perdón, me recuerdan aquí que tenemos que prorrogar, que estamos ya excedidos en la hora. ¿Les parece 10 minutos para escuchar? Sí, le agradecería porque se pueda tener de explicar. 10 minutos. Porque... reitero, esto no es un programa generado para poder darle sentido a la subvención, sino que todo lo contrario, es una nueva modalidad que se crea y que requiere el acompañamiento de una subvención. ¿Por qué digo esto es muy importante? Porque toda la profundidad del debate educativo, por un lado, recopilar experiencias anteriores, poder entrevistar a esas experiencias anteriores, extraer aprendizaje de esa experiencia, analizar el grupo objetivo al que va,
citar a expertos que puedan decidir, oye, esta modalidad apunta o no, cómo se resuelve pedagógicamente, cómo se resuelven los distintos segmentos, cómo se resuelven las distintas realidades. ¿Es bueno o no, por ejemplo, apalancarse la capacidad de instalar actualmente o no? Todo ese debate sí se dio profundamente. Yo creo que la gran diferencia de la generación de programas anteriores respecto a esto, y por eso recalco sobre la nueva modalidad, es que la legislación chilena contempla que una nueva modalidad educativa dirigida a un nuevo segmento tiene que pasar por aprobación del Consejo Nacional de Educación. ¿Ah? En el Consejo Nacional de Educación. Yo creo que es muy importante que pudieran citar a la presidenta del Consejo Nacional de Educación, porque hubo una larga tramitación. Ingresamos el 2018 y en febrero del 2021 se logró la aprobación. Esto quiere decir que en ese periodo no es que estuviera durmiendo en un escritorio, sino que lo que hubo en ese momento fue una larga discusión pedagógica principalmente, vinculada a recoger, por un lado, el foco que buscaba este programa y por lo tanto la propuesta pedagógica, cómo se habían tomado aprendizajes de las experiencias que hoy día actualmente están. De hecho, se citaron formalmente, de hecho, por ejemplo, la Fundación Súmate, a los servicios locales de educación, que de hecho la experiencia recogida dentro de la discusión es justamente extraída desde la aplicación de los servicios locales de educación. Pero no solamente esa, sino que se tomaron todas las experiencias disponibles tanto en Chile como afuera. Y adicionalmente a esto, es importante rescatarlo porque es un proceso que convocó también mesas de expertos que el Consejo Nacional de Educación citó para poder opinar sobre la materia. Y de hecho, en la discusión que tuvimos con el Consejo Nacional de Educación, hubo un instante en que nos observaron y nosotros volvimos a reingresar esta modalidad, valga la redundancia, para poder ir adaptando, recogiendo y perfeccionando la modalidad según, obviamente, el debate educativo que había. Entonces, creo que es importante rescatarlo porque, reitero, esto no es un programa que generó el Ministerio o un grupo del Ministerio para poder darle sentido a la subvención que se está solicitando. Todo lo contrario, acá hubo un debate profundo respecto a cómo era la mejor manera de enfrentar esta realidad a partir de una institucionalidad que está dada, que es el Consejo Nacional de Educación, y es el mismo consejo que el que dice, esta modalidad educativa, así como está diseñada, requiere algunas cosas fundamentales, entre esas, gradualidad en su implementación para justamente darse la flexibilidad requerida para poder ir acogiendo la experiencia, ir aprendiendo en el camino y no tomar camisas de fuerza que finalmente lo único que hacen es complicar la aplicación. Pero por otro lado, ellos también dicen, oye, es importante que revisen cuál va a ser la subvención que va a acompañar esta modalidad, porque los gastos que eroga no son necesariamente financiables con lo que hoy día se da. Y por eso surge este proyecto de ley de subvenciones, que lo que hace es acompañar esta modalidad. Y creo que ese cambio en el switch es muy importante porque, reitero, no es un programa que diseñó el Ministerio para poder darle sentido a la subvención. Todo lo contrario, después de un amplio y discutido, en el fondo, debate principalmente pedagógico, que es lo que uno discute con el Consejo Nacional de Educación, es finalmente el Consejo que dicen, revisen también la subvención. Y por tanto, esa línea lógica que se dio es muy importante considerarla, porque yo creo que recoger, obviamente, en unos pocos minutos, la profundidad de ese debate pedagógico, creo que requiere citar a los actores que estuvieron involucrados en eso. Por un lado estuvo el Ministerio de Educación, por un lado también estuvo la Dirección de Educación Pública, citada varias veces en el fondo, exponer sobre la experiencia, y el Consejo Nacional de Educación llevó un proceso profundo, y por eso reitero que es muy importante que probablemente se conozca en profundidad a través de su presidenta cómo se llevó este proceso, porque creo que se puede también dar respuesta a esta inquietud propia en el fondo del Senado respecto a cómo se llevó esto a cabo. Ahora, no obstante ello, la discusión también que se dio en la Cámara para poder finalmente conseguir la aprobación de esto implicó también un proceso de consulta tanto al Ministerio como al Consejo Nacional de Educación, que también fue invitada a la presidenta, y también diferentes actores. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, estar por lo menos en 3 sesiones en las cuales fueron citados diferentes actores, entre esos, por ejemplo, CIA, personas que implementaban la tercera jornada, también algunos expertos, que de hecho ratificaron que habían participado también en las mesas de expertos que había citado el Consejo Nacional de Educación. Y por lo tanto creo que es importante que ese espacio deliberativo que está dado por la institucionalidad chilena sea recogido también y como antecedente, porque fue un proceso bastante enriquecedor. Y yo, me atrevo a decirlo personalmente, agradecí mucho también la discusión que se dio con el Consejo Nacional de Educación, porque efectivamente permitió enriquecer el proceso y tomar todas las experiencias para que efectivamente tengamos una propuesta educativa que vaya con el foco principal de poder ayudar a estos alumnos. Ahora, reitero que dentro de esa misma discusión, el aspecto de flexibilidad, adaptabilidad y gradualidad fue un aspecto muy conversado también con el Consejo. Porque efectivamente, como es algo que requiere un foco especial, es algo nuevo, y es un segmento que hoy día se ha ido complejizando su realidad que enfrenta, o sea, hoy día no podemos aducir que un elemento es el que causa que el alumno quede excluido del sistema, sino que es un multifactorial, recogiendo experiencia internacional muy compleja, en donde las razones por las cuales están fuera también cada vez son más complejas. La incorporación de la droga, se han sumado al embarazo
prematuro, en el fondo también se han sumado en el fondo el alcohol, condiciones familiares adversas. Todo eso hace que sea complejo y por lo tanto las dinámicas pedagógicas para poder enfrentar esa realidad compleja también requieren implementarlas, revisarlas, evaluarlas y posteriormente corregir. Y por lo tanto la flexibilidad, adaptabilidad y gradualidad también fue un aspecto muy discutido y conversado con el Consejo Nacional de Educación y hemos recogido también sus propuestas de mejora que fueron entregadas al momento que aprobaron la modalidad. Y eso, por lo tanto, creo que es importante recogerlo adecuadamente porque esto, reitero, es lo que le da sentido a la subvención. Lo que estamos tramitando ahora es la subvención, pero efectivamente esto tuvo un debate pedagógico bastante profundo. Muchas gracias, presidente. Bien, pues estaríamos por hoy. Invitado entonces. Para la próxima Sí, semana no fue, porque como no me respondió la cita, Sí. es que le podemos tener. si pudiera Sí, responder voy a- la próxima semana. Ningún problema. Yo creo que el Hogar de Cristo, de todas maneras, debiéramos escucharlo. Es que Fundación Súmate del Hogar de Cristo. Ya. En la Cámara de Diputados se invitaron a 13 personas. Habían seguido Tiene tres modalidades: un centro, apoyar un colegio o apoyar un territorio. Son tres modalidades distintas, están en 4 servicios locales, según lo que y ha sido bien interesante la reflexión. Pero el gran problema es asegurar una continuidad de los equipos, una solidez de los equipos, porque la lógica ONG no sirve para esto. En base al listado de la Cámara, ¿le hago una propuesta al presidente de invitado para la próxima sesión? Perfecto. Yo creo que el Consejo Nacional de Educación debería estar. ¿Debería? Debería estar, claro. Yo creo que sí. Sí. Porque creo que eso le da... Es ahí donde se dio el debate pedagógico profundo que la institucionalidad chilena ha establecido. Isabel Infante también. Bien, el segundo tema Está proyecto rechazado, que teníamos, por el autor no, Sí, si quiere, presidente. es que no sé si el caso, porque estamos excedidos en la hora, entonces, a menos que lo Pero breve, lo he escuchado igual. escuchamos, senador. ¿no? A lo Además mejor- somos coautores de ese Sí, proyecto, claro. así que El segundo, si son dos el textos autor modificados. principal está acá. ¿Tienes la tabla? Oye, viene con 4 proyectos este joven. No, presidente, primero, ¿por qué le pedí? Porque junto con pedirle la aprobación de este proyecto, que este proyecto fusiona dos proyectos que fueron presentados. Uno por el senador Tuma, el senador Pizarro, y también ahora lo suscribimos junto con Yana Proboste y con Jaime Quintana, entre otros autores, y que busca justamente poder, yo creo que también la firmó el senador Carlos Montes, creo, y que busca reconocer justamente como deportes nacionales los juegos deportivos ancestrales de los pueblos originarios. Te quiero contar que hay 32 prácticas deportivas ancestrales. Quiero aclarar, el primero lo presentamos con el senador Horvat, Orpiz, Pizarro y Tuma, y el segundo Aravena, Proboste, García y Quintana, más el que habla. Son dos iniciativas que fueron presentadas, la última, la primera en 2013, la segunda hace muy poco, y que busca justamente modificar la ley 19.253, que establece la norma de protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y la ley 19.712, que crea la ley del deporte. Básicamente, presidente, tenemos una dificultad con 32 prácticas deportivas ancestrales que no están reconocidas justamente como deportes nacionales, y eso ha generado la dificultad, por ejemplo, que tenemos pentacampeones mundiales de remo polinésico que no ha podido competir con la bandera de Chile, sino tiene que hacerlo con la bandera Rapa Nui. Lo mismo ocurre con el resto de las prácticas deportivas ancestrales. Cuando hablamos del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que también es un proyecto que está en la Comisión de Constitución, que yo espero que en algún minuto se ponga en tabla de nuestra autoría, o el que establece, que está en esta comisión, que establece que las lenguas de los pueblos originarios sean lenguas oficiales de Chile, dice relación con el reconocimiento no solamente en términos declarativos, dice relación con el reconocimiento también del aporte de la cultura de los pueblos originarios. Yo creo en una nación pluricultural donde la calidad de ser parte de un pueblo originario tenga un reconocimiento expreso y diferenciador.
tal como ocurre en Rapa Nui, por ejemplo, presidente, que tienen una situación o un estatus tributario distinto al resto de los chilenos. ¿Ah? En el caso de la cultura, también se expresa en las prácticas deportivas ancestrales. Y yo espero, efectivamente, presidente, que este sea un aporte significativo. Más allá de las diferencias legítimas que podamos tener respecto de la plurinacionalidad o en el caso que yo sostengo una sola nación pluricultural, lo importante es cómo somos capaces de acoger la cultura de los pueblos originarios. Y este yo diría que es el tema de fondo que va más allá justamente de poder establecer normas declarativas en una constitución. Eso era, presidente. Como le digo, son 32 prácticas deportivas ancestrales. La idea es poder reconocerlas. Ese listado se acompañó en el primer proyecto y estamos disponibles justamente a poder avanzar en esa dirección. Gracias, presidente. Muy bien, se ofrece la palabra. Presidente, bueno, nosotros en su momento hemos suscrito esta iniciativa. Nos parece que además va en la dirección de poder consolidar un Estado plurinacional con un reconocimiento que es amplio, que es diverso, que tiene que ver con diferentes aspectos culturales, patrimoniales de nuestros pueblos. Y yo lo que le pediría es que, dado que es un proyecto de artículo único, que lo pudiésemos votar de inmediato. Yo no sé si pudiéramos, estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora, pero no sé si pudiéramos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a referéndum. O sea, yo creo que alguna opinión debiéramos recibir, por lo menos la del Ministerio del Deporte y tal vez del Consejo Nacional de la CONADI, que también ve estas materias, Sí. y dejarlo aprobado en los términos que se ha planteado, pero antes de despachar la sala, recibir dicha información, que seguramente va a ser favorable. Sí, digamos. presidente, ambos, tanto la ministra del Deporte, la ministra de Desarrollo Social, como la CONADI han manifestado expresamente voluntad favorable en este proyecto, así que no hay dificultad alguna que porque pueda alguien ser. podría decir después, sí, pero estas cosas requieren consulta, entonces yo creo que no. ¿Ah? Por eso yo creo que al menos nosotros, como no está del todo regulado ese Bien. tema en el legislativo, al menos deberíamos hacer la consulta al Consejo Nacional de la CONADI, donde están representados los pueblos. Entonces, si le parece, aprobarlo en los términos que se ha planteado, sujeto a esa información que recibamos. Y ahí lo mandamos a la sala. ¿Le parece o no? Encantado. Aparte, somos sometámoslo yo entiendo que usted tiene un el equipo. Yo entiendo, don Francisco, usted está reemplazando a este efecto al senador García, ¿cierto? Ya. A Claudio no lo reemplaza nadie porque se cambió se cambió de Habría que se- preguntarle se a la cambió coalición, con a qué caballo. coalición Se representa. cambió caballo, ya. ¿Tomemos la votación? Hacer llegar inmediatamente El cambio de comisión. El cambio de el comisión, sí. Bueno, se presidente del partido. pone en votación en general y en particular este proyecto de ley refundido, cuyo texto establece lo siguiente: artículo único, declárense como deportes nacionales a los juegos deportivos ancestrales propios de los pueblos originarios de Chile. Tomamos la votación de acuerdo a lo instruido. Senador Chaguán. A favor, y agradezco al presidente, a la senadora Proboste, vuelvo a insistir también al senador Quintana, al senador Carlos Montes, por aprobar este proyecto que sin lugar a dudas contribuye a incorporar la cultura de los pueblos originarios en la cultura nacional. Senador Montes. Yo también voto a favor, pediría que en el informe estuviera la nómina o la lista de los deportes ancestrales que se han considerado. Yo no las conozco, entonces por lo menos informarse otra vez. Una mina de deporte y juegos ancestrales. Perfecto. Senadora Proboste. Voy a votar a favor de este proyecto con gran entusiasmo. Creo que esto se encamina efectivamente a consolidar un Estado plurinacional y creo que esa nómina de deportes ancestrales propios de los pueblos originarios que se ha planteado en el proyecto y que el senador Montes también hace referencia, es muy importante que se construya con las propias comunidades. Así es que voto a favor. Perfecto. Senador Quintana. Yo voto a favor y pediría que el autor de este proyecto pueda organizar en La Calera, en el estadio, un torneo palín. No es broma, ¿eh? Sí, torneo palín aquí, claro. Sí. Presidente, Oye, le quiero... no, y yo también invitarlos para que en el mes de enero en la comunidad de Pica realizan un juego
una actividad ancestral, que es una maratón. ¿Y con todos los deportes? ¿Sí? No, hacen una maratón ahí muy interesante. ¿Propios de la zona? Sí, no, de ahí, pero sé también es una comunidad aymara, entonces también invitan a aymaras de más allá de las fronteras. Yo quiero contarles, si me permite, presidente, que cuando presentamos el primer proyecto, en la presentación en sala tenía cuando presentamos el primer proyecto, quiero decirle, vinieron representantes en ese entonces de los 9 pueblos originarios que estaban reconocidos por ley, y se hizo un acto público acá en la puerta del salón, de la sala de sesiones, y va a haber gran entusiasmo. Entonces, a mí me encantaría que una vez que sea aprobada hagamos desafío deportivo. Yo, presidente, le quiero, como ustedes, uno estira un poquito del chicle. Yo quiero pedirle además, presidente, que en algún minuto pongamos en discusión el proyecto de ley que reconoce las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile, y quiero decirle que la ministra Rubilar está disponible para que eso ocurra, y eso implica también la traducción en las zonas de predominio de población de pueblos originarios de la lengua, y como también establece la necesidad de la posibilidad de preservar la cultura y la lengua en distintos lugares, como en Rapa Nui, donde tenemos dificultades estructurales en esta materia. Mira, es un tema bien relevante. De hecho, lo hemos conversado con la senadora Proboste y con algunos académicos de algunas universidades del sur, porque el proyecto original, que creo que es de Bianchi y Horvat, que apunta a lo mismo, tiene algunas deficiencias. Nosotros podríamos hacer un ejercicio también de refundirlo. También lo hemos conversado con la presidenta de la Convención Constitucional, Lisa Loncón, que es lingüista además, y hay interés en poder hacer algo. De hecho, lo tenemos pensado para enero, ¿no? ¿Y la ministra está disponible Así que podemos presentar una moción bien transversal acá, pues, claro. y lo fusionamos con los demás proyectos? ¿Le parece, presidenta? Muy bien. Se cumplió el objeto de la sesión.